siguiente apartado vamos a saltarnos la sección de tesorería, que quiero ver un poquito más en profundidad. Vamos a pasar directamente a explicar lo que sería la sección de contactos y productos, porque son apartados que van muy de la mano de lo que hemos visto antes, de las explicaciones que hemos dado antes sobre la creación de documentos de ventas y de gastos, van muy de la mano. Incluso hemos visto cómo se crean estos contactos y estos productos de forma rápida desde la misma creación de documentos, y por lo tanto creo que vamos de la mano. Vamos a ver ahora un poquito en profundidad la sección de contacto y productos antes de pasar a tesorería. Nos vamos al menú principal y pulsamos sobre contacto, ¿vale? Directamente lo que se nos va a mostrar serían el listado, en este caso, de todos los contactos que como usuario tengo añadido a mi base de datos de SelfContact, ¿vale? Aquí podríamos ver el nombre de todos esos contactos, podríamos tener una vista en esta tabla de su documento de identificación, tendríamos también un correo electrónico si lo tiene. Este correo es el correo donde se dirigirán las facturas cuando utilizo el sistema de envío de SelfContact. Tenemos el teléfono también, si lo hemos añadido, y tenemos un apartado aquí, no menos importante, que sería si ese cliente lo tenemos marcado, o ese contacto, perdón, lo tenemos marcado como cliente, como proveedor o como administración pública. Puede estar marcado como cliente y proveedor o solo como cliente, por ejemplo, ¿vale? Si entramos aquí, bueno, para crear un nuevo contacto se haría desde este icono, crear cliente-proveedor, ¿vale? Pero yo voy a pasar directamente, para ver los datos internos, a la modificación de un contacto que ya está creado, ¿vale? Aquí podemos ver que tenemos que añadir un tipo de documento, nacional, intracomunitario u otro. La diferencia de intracomunitario u otro sería que los intracomunitarios son aquellos países que están dentro de la Unión Europea, mientras que los marcados como otros serían otro tipo de países que no pertenecen a la Unión Europea, ¿vale? Algo que es un error y que algunos usuarios terminan utilizando, como digo, por error, sería que cuando intentamos añadir un documento de identificación fiscal, nacional o fiscal dentro de SelfContact, del contacto, hay veces que SelfContact pues quizás te dice que ese documento no es válido. Os puedo asegurar que verdaderamente si SelfContact dice que no es válido, no es válido. Si os vais por internet a cualquier herramienta de comprobación, validación de documentos, veréis que verdaderamente no es válido. Lo lógico sería contactar con nuestro cliente o proveedor y decirle, oye, ¿estás seguro de que el documento que me has dado está correcto? Probablemente hay algún número o alguna letra que es errónea. Muchos clientes o muchos usuarios lo que hacen directamente sería utilizar la opción otro. ¿Por qué? Porque intracomunitario también tiene una validación, valida si el documento pertenece a ese país, pero otro no tiene validación. Evidentemente hay muchísimos países en el mundo entero y no tenemos la validación total de todos los países y del formato de documento de esos países. Entonces utilizan otro y así consiguen que SelfContact acepte esa numeración que no es válida. ¿Qué ocurre? Que al marcar como otro, luego las facturas que hagamos con ese cliente no vamos a tener la posibilidad de generar retenciones, por ejemplo, ¿vale? Y ahí es donde viene el problema. Por lo tanto, hay que elegir el documento, el que es realmente, si es nacional o intracomunitario, y asegurarnos de que el número de identificación está correcto. Aparte, un nombre y un código postal, ¿vale? Si marcamos el cliente o proveedor, la diferencia está en que al marcar que en este caso es cliente, cuando estamos creando una factura y abrimos para cargar los clientes de nuestra base de datos, se nos van a cargar únicamente de todos nuestro listado aquellos que están marcados como cliente, y cuando hacemos en gasto, aquellos que están marcados con la opción de proveedor, ¿vale? Aparte tenemos la opción de añadir otros datos opcionales, ¿vale? Que sería la persona de contacto, ¿vale? Porque igual no es la misma que, que la empresa, si es una sociedad. La dirección de la empresa, el país al que pertenece, la provincia, la población, su teléfono. Y este es un apartado que antes también estuvimos viendo. SelfContact nos pregunta, ¿este contacto obtiene líneas de la última factura? Si le decimos que sí, cada vez que generemos una factura de venta o de gasto para ese cliente o proveedor, si le hemos dicho que sí aquí, digamos que con cada generación de nueva factura se nos va a cargar las
lo último que le facturamos, los últimos productos o conceptos o servicios para el que este cliente hicimos factura, ¿vale? Esa fórmula es una fórmula también para que si un proveedor siempre nos vende lo mismo, pues automáticamente me facilite en la creación de una factura el producto que normalmente el proveedor me ofrece, ¿vale? Aparte tenemos también aquí la opción de añadir un email, que aquí lo deja bastante claro, para el envío de facturas. Cuando yo envío una factura a mi contacto, se envía a este email de aquí. Mientras que aquí tengo un email secundario, simplemente es un email a nivel de informativo, quizás es el contacto de la persona principal, que no tiene por qué ser el mismo al que envío las facturas, ¿vale? Y luego estos son datos que nuestros contactos nos tendrán que dar, y es si pertenecen al régimen de inversión de sujeto pasivo, ¿vale? También podemos marcar o desmarcar si es un proveedor o un cliente con recargo de equivalencia, o si funciona como revendedor, ¿vale? Todo esto va a afectar evidentemente en los recargos, los IRPF y los IVAs que luego podemos mostrar para estos tipos de contactos cuando les realizamos facturas, ¿vale? La otra opción que tenemos, que es bastante más sencilla, una vez que tenemos creado o modificado este usuario, podemos guardarlo, ¿vale? La otra opción que tenemos, ¿vale?, sería la de importar contactos. Quizás ya tenemos generado un listado de contactos en un software distinto y tenemos la posibilidad desde ese software de sacar un Excel de contactos. Bien, pues desde aquí, desde este apartado, podríamos seleccionar un archivo en nuestro sistema, enviarlo y importar todos nuestros contactos a SelConta directamente. Luego sí que es verdad que hay algunos datos que no se van a rellenar, quizás porque SelConta no los necesita, o quizás esos contactos tienes que marcarlos pues si son clientes y proveedores y si tienen recargo de equivalencia, ¿vale? Pero bueno, los datos principales te los va a aceptar y creo que si tienes muchos contactos que añadir es una ayuda importante la de importación de factura. Por último, tenemos una opción de filtrado, como en todos los listados del software, pero en este caso, pues evidentemente los filtros son reducidos porque hay menos datos por los que filtrar, ¿vale? Y también un paso de página. La diferencia de administración pública, marcar un contacto, cuando yo creo un contacto, tengo la posibilidad de marcarlo como administración pública. Si yo lo marco como administración pública, me permite tener distintos nombres de administración, ¿vale?, para un mismo documento de identificación fiscal. Esto pasa mucho, por ejemplo, con las escuelas e incluso con ayuntamientos. Las escuelas, sobre todo, utilizan como nombre de documentación fiscal, utilizan su CIF de escuela, pero independientemente de si esa escuela, por ejemplo, está en Madrid o tiene otra escuela en Barcelona, otra en Cádiz o en distintos municipios, aunque el número de identificación sea el mismo, el nombre cambia. Por lo tanto, podemos pulsar que es administración pública y eso nos permite, con un mismo documento de identificación, añadir distintas sedes, distintos nombres de administración, ¿vale? Desde aquí además podríamos añadir, ¿ves?, nuevos datos fiscales también, ¿vale?, nuevas direcciones y tal, ¿vale? Pulsaríamos en guardar y se nos guardaría en contactos, ¿vale? Vamos a ver ahora la opción de productos. La opción de productos es bastante más sencilla que la de contactos, ¿vale? Podríamos generar desde aquí un nuevo producto y aquí tendríamos el listado de productos que hemos generado anteriormente, ¿vale? Si pulsamos sobre la creación de un producto, lo que directamente nos va a pedir es, pues por ejemplo, mira, un nombre para nuestro producto, qué tipo de ingreso es, si es una prestación de un servicio o es una venta de mercadería. En este caso, un aire acondicionado sería una venta de mercadería. Podemos darle un precio, ¿vale?, por ejemplo, 560, y el tipo de impuesto al que tenemos que añadirle a este bien, ¿no?, a esta venta de mercadería, en este caso el 21%, y si queremos, pues la descripción de nuestro producto, ¿vale? Podemos marcar este producto como favorito y será el producto que aparezca en primer lugar cuando generamos documentos, ¿vale? Una vez que lo guardamos, tenemos aquí nuestro producto guardado en la base de datos. Estos productos, a la hora de generar facturas, cuando añadimos conceptos, nos saldrán todo este listado de productos como opción de venta, ¿vale?
En gastos, los tipos de productos ya vienen definidos, solo podemos crear productos para venta. Vienen definidos porque utilizan unos tipos, ¿vale?, que ya vienen establecidos por el régimen de Hacienda, que son necesarios pues, para utilizar esos mismos para temas contables, ¿vale? Y bueno, nada más. Hasta aquí tendríamos lo que serían las opciones de contactos y productos. Como veréis, son bastante sencillas y bueno, vamos a seguir profundizando en el resto de opciones y funciones que tiene el software.